Buongiorno. Buenas, buenas tardes, bienvenidos a este segundo apuntamiento de estos 5 que se dedican al cambio de época. Un ciclo que inauguró el presidente Violante, que lo pensó, y que seguirá el jueves con la tercera intervención, que es la intervención del gobernador del Banco de Italia. Violante empezó ofreciendo un escenario de este humano, un escenario institucional de este cambio de época, y hoy seguimos con un segundo tema muy importante y muy presente en este meeting, es crucial ahora, que es el tema demográfico. Nosotros tenemos un montón de preguntas que tienen que ver con las leyes relacionadas con la inmigración. También aquí tenemos una exposición muy interesante sobre los inmigrantes, pero el primer deber es entender lo que está pasando ahora. Ha habido un chiste en el encuentro de ayer de Enrico Letta que ha dicho que cuando él nació habían 3.000 millones de personas y dentro de poco cuando muera habrá 10.000 millones de personas. Todo está cambiando la proporción de personas. Ahora en Europa habrá menos personas. Y hoy queremos entender qué es lo de que estamos hablando. ¿Qué es el fenómeno sobre el que todo el mundo se pregunta mirando lo que pasa? Probablemente falta un cuadro de una visión conjunta, y para entenderlo hemos invitado al profesor Massimo Livi Bacci, uno de los más importantes demógrafos italianos y también a nivel internacional. Muchos de vosotros seguramente lo hayan leído en los máximos periódicos de esos años, y podemos enfrentarnos a este tema de manera profunda, intentando entender las razones y los aspectos más importantes, y quizá dando un juicio sobre lo que pasa un poco más maduro y menos superficial, como se hace comúnmente. El profesor hablará. La primera parte será su ponencia, y luego habrá dos preguntas de Margarita y Elena que se han implicado en el trabajo de estas exposiciones, y de esta forma lograremos, seguramente al final, lograremos entender mucho mejor lo del que estamos hablando. Ahora, le dejo la palabra al profesor Livi Bacci y le agradezco muchísimo su presencia aquí en el meeting. Me pongo en pie si no es un problema. De pie. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al meeting por esta invitación, que he acogido con mucho placer, y gracias también a Luciano Violante, el organizador de estos 3 encuentros, y naturalmente también al profesor Vittadini, que es un poco el alma de este meeting. En verdad, el tema que me han pedido que tratar es el tema de la emigración, pero un tema tan grande, tan complejo, con tantos aspectos, tan variados entre ellos, y también que pueden mudar de forma tan rápida en el tiempo, es muy difícil. Sería muy difícil hablar de manera exhaustiva de este tema, pero quizás se puede, empezando con el decir que los desplazamientos, la capacidad de cambiar de residencia, cambiar de ambiente, es una prerrogativa humana. Los hombres y las mujeres tienen piernas para moverse en el territorio, y siempre ha sido así en la historia de la humanidad. Nosotros no estaríamos aquí si no hubiera habido una grande emigración desde África, si los humanos no hubieran poblado el mundo. Esas poblaciones
han asumido aspectos y significados, modalidades diferentes. Han asumido en el tiempo modalidades muy diferentes. Y también las causas que han sido los empujes para los humanos para moverse han sido muy diferentes. Entonces, demos alguna información sobre las maneras en la que las personas se han movido en el tiempo. No todos se mueven en el territorio. No todos los medios de comunicación se mueven en el territorio. Y los empujes que han hecho mover a la gente han sido muy diferentes. Este gráfico ahora no se ve muy bien, pero representa lo que que ha llamado un gran genetista italiano, Luca Cavalli Sforza, la que se llama ola de avance de la agricultura. La invención de la agricultura se ha movido a través de los continentes. Se inventó en un lugar específico, pero luego se ha difundido. ¿Y cómo se ha difundido? Hay dos teorías. Una es la de imitación. La agricultura se ha difundido porque estas técnicas otros las han aprendido a través de una comunicación entre grupos sociales. Hay también otra teoría, que es la de Cavalli Sforza, que dice que ha sido una difusión endémica. Es decir, los agricultores se han movido y han llevado con ellos mismos las técnicas que tenían un conocimiento y la han llevado con ellos moviéndose en el territorio. Este gráfico, este mapa, nos enseña cómo desde a partir de 9000 hasta los 3000 años antes de nosotros, la agricultura se ha movido mucho a partir del territorio del Oriente Medio, donde ha nacido, y se ha movido hacia el norte, el noroeste del continente europeo. ¿Y a qué velocidad se ha movido? Se ha movido muy lentamente, con una media de 1 kilómetro anual. En 4 o 5 mil años se ha hecho este percurso. Y ha sido una migración muy grande, pero muy lenta también. Ha sido una migración de difusión. No muy diferentes de esta. Hay otra migración, la así dicha Drang nach Osten, una migración hacia el oriente de los colonios alemanes. A partir del año 1000 hasta el 1300, los migrantes han recorrido el territorio, han ido más allá del Reno, han llegado al oeste. Y es una migración de agricultores que se insediaban en áreas que eran prácticamente desiertas y no estaban pobladas. Las poblaban los eslavos, que eran casi todos nómades, entonces no se insediaban, no se asentaban en el territorio. Y estos agricultores, que estaban muy organizados por los señores feudales y las órdenes caballerescas o los monarcas, tenían instrumentos, tenían carros, tenían instrumentos para sembrar y cultivar. Y tenían su propia dotación, sus propios instrumentos. Era una migración en parte planificada que se desarrollaba lentamente a través de la conquista económica de los territorios. Se fundaban ciudades, se fundaban pueblos
y esos pueblos crecían, porque los migrantes generalmente tenían familias muy numerosas. Entonces las nuevas generaciones se empujaban a moverse y a ir a otro territorio y se asentaban en otros territorios. Esta migración ha seguido creciendo. Esta migración muy lenta la vemos también en la corrida al oeste, en la carrera al oeste, pido perdón. Estos eran colonios que se movían, tenían grandes familias, porque para cultivar los campos con suceso en áreas muy grandes se debía tener familias muy numerosas, familias numerosas que a su vez generaban nuevas generaciones que seguían de esta forma desplazándose. Estas son formas de migración tradicionales muy diferentes de otros tipos de migración. Esta, por ejemplo, es una nave negriera. 10 millones de negros de africanos fueron desplazados de África a América a partir de 1500, a partir del siglo XVI hasta adelante hasta el siglo XIX, a través de esos barcos. Esa es una sección de la nave negriera. Esta no es una migración, es una migración organizada donde el emigrante es como un objeto. Ha habido un trasplante de población. Ha sido una emigración forzada y tenemos muchos ejemplos de emigración forzada en la historia. No es el solo. No es el emigrante alemán de la Edad Media que sí que estaba preparado para hacer la migración. Aquí estamos al final del siglo XIX. Esa es una nave negrera moderna. Y estamos cerca de la abolición de la esclavitud. Perdona, me muevo, yo también soy móvil. Y son trabajadores que iban, yo creo, a trabajar para... Y eran esclavos aunque legalmente no lo eran, no resultaban así. Era emigración forzada. Hubo muchísimos ejemplos en la historia. Pero no siempre las cosas han ido así de mal. Ese es otro tipo de emigración. Mayflower es un símbolo. Cientos de peregrinos que en 1621 llegan a Cape Cod. Aquí empieza la emigración, es el enseñamiento rural. Es una emigración libre, perdón. Había conflictos religiosos, pero nadie quería matar a los peregrinos. Ellos querían irse por su voluntad. Eso es otro tipo de migración. Como eran las migraciones en el Mediterráneo, en la época de Atena y de la Grecia, cuando los griegos se incendiaban en otras zonas del Mediterráneo. Esas son todas imágenes que os enseño porque representan modalidades diferentes de la migración. Esa es la migración del siglo XIX, de la globalización, industrialización. Mulberry Street en Nueva York, en Little Italy, son todos italianos. Es una migración muy diferente, como todos sabemos, donde tener familias numerosas ya no es una ventaja, porque antes, porque la migración del siglo XIX hasta las ciudades grandes eran migraciones de hombres y mujeres solos, que eventualmente luego se casaban, generando una nueva generación. Se casaban, montaban familias, pero no era una ventaja para ellos. En esa época específica,
para los emigrantes italianos, griegos, los de la Europa del Este. No era una ventaja salir con una familia numerosa porque tenía que trabajar en una grande ciudad, tenía que trabajar en la ciudad. Y estar solos era una ventaja. Eso es otro aspecto diferente de la migración en la historia. Eso todo lo hemos visto en las películas de los años 50. Es una migración de los italianos. Pero ha habido otra forma de emigración. No os enseño las fotos modernas que todo el mundo ve ahora diariamente en en nuestras televisiones o en nuestras pantallas de nuestros dispositivos. Pero eso, por ejemplo, nos hemos olvidado que justo después de la Segunda Guerra Mundial, casi 16 millones de europeos prófugos se fueron al norte de Europa, de este a oeste y también al contrario de oeste a este. A este. Era un tren con muchos refugiados en Berlín en 1945. Nos hemos olvidado de estas cosas que pasaban después de la guerra. Nos hemos olvidado también de la migración de los refugiados después de las guerras en Yugoslavia de los años 90 y también los que huían de Albania y nos centramos solamente en los conflictos de ahora. Sin embargo, estas formas, el mundo las ha conocido muy bien en el tiempo. Esta es una parte de mi discurso de hoy y me interesa mucho para ver cómo el término migración que utilizamos nosotros de forma indistinta. Ahora se habla de inmigración de forma general. Se pone los que se desplazan, los prófugos, que huye de las bombas en Siria, junto con el migrante económico que está buscando una sistemación mejor para trabajar. Y son orígenes y causas muy diferentes. Entonces, hablamos de migración y juntamos todo sin hacer distinciones, pero hay modalidades y características de la migración que hoy siguen siendo profundamente diferentes. Hay gente que huye de la muerte y gente que huye de la pobreza. Son cosas humanas las dos. Lo único es que hay una escala de prioridades. Una cosa es el riesgo de muerte y otra cosa es la pobreza. Hay escalas muy diferentes de una misma, de un mismo fenómeno, que es buscar una vida mejor, que es intentar no morir, intentar vivir mejor. En el mundo actual, nos reenganchamos a la situación actual, estas migraciones en parte en el pasado, solo en parte y no siempre eran determinadas por oleadas de pobreza y conflictos. Había un mundo mucho más abierto, mucho más disponible, mucho más amplio. El planeta se nos ha vuelto estrecho, se nos ha vuelto... De cualquier manera, el planeta se nos ha quedado pequeño porque nos hemos vuelto muchos más. El planeta está en una fase de gran turbulencia demográfica como nunca lo ha estado en la historia de la humanidad. Aquí hay una contradicción porque normalmente hay un optimismo por parte de los organismos internacionales que tienden a decir que
la población del mundo, como ahora está atenuando su tasa de crecimiento, era del 2% hace 50 años, y ahora se ha dividido, hay una gran disminución del el incremento de la tasa de población. Y hay buenas razones para pensar que seguirá siendo así. Y hay esperanzas. De que esté bajo control. Poco a poco, de que estemos yendo hacia una situación que nos llevará al final de este siglo en una estacionalidad del mundo. Porque se tiende a homogeneizarse. Las parejas convergen más o menos hacia familias que son normalmente parecidas. Las curas de la medicina mejoran, por lo tanto, los países pobres están están recortando las distancias con los países ricos, y estas tendencias en acto hacia el final del siglo, más o menos estaremos en 4 millones y en los próximos 80 años podremos acumular 40 millones de personas, 4 millones de personas. En cualquier caso, el mundo seguirá quedándonos pequeño. De todos modos, hay un cierto optimismo en una situación en la cual el mundo debería ser un poco más estable de lo que es ahora mismo. Y por tanto, el peso demográfico de los varios países acabará por asentarse, llegados a ciertos niveles. Diría que se ve en en los objetivos que deberíamos alcanzar de aquí a 2030, el problema de la población desaparece. ¿Por qué? Porque no sería una fuerza que determina, digamos, dificultades de desarrollo. Porque nosotros europeos tenemos poquísimos hijos normalmente. No os digo porcentajes ni decimales ni el número de hijos que tenemos, que sabéis que es pequeño, pero sabemos que países como del África subsahariana pues tienen muchísimos hijos. Nosotros, Europa, como China, como Corea, son áreas demográficas en declino demográfico. Por lo tanto, esto comporta problemas de órdenes sociales, de generaciones, de envejecimiento, de la sostenibilidad de los balances públicos, etcétera, etcétera. Cosas que leemos cada día en la prensa y que son verdaderas y de gran dificultad, pero también como un continente como el de África, la zona como la de África subsahariana, habrá duplicado la población de 1 millón a 2 millones. Esto no incide sobre la sostenibilidad del desarrollo. Pero, y sin embargo, no se habla de esto. No se habla de las migraciones internacionales, como si esto no fuera no fuera una bomba. Como si no tuviera que ver con muchos gobiernos, jefes de gobierno, en muchos países. Y sin embargo son una fuente posible de insostenibilidad global. Si me da licencia el profesor Vittadini, en la misma bellísima encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, de población no se habla de muchas cosas innovadoras, pero sobre el hecho de
de 30-40%. Y esto es un tema que todos nosotros conocemos. Hay ciertas presiones ambientales que no somos capaces de entender y de sostener. Por lo tanto, la población sigue siendo un fenómeno de un posible gran disturbo de un desarrollo sostenible. Es un gráfico de la población mundial. Quería mostraros este gráfico, que no sé si se lee bien. Esta línea azul que preponderantemente va hacia arriba es la proporción de la población mundial prevista en África, observada en África desde el 1700 hasta el final de nuestro siglo. Cuando digo que estamos en un periodo de gran turbulencias demográficas, hablo de esto. Y Tadí ha dado unas pinceladas del continente europeo. Más del 20% de la población del mundo al principio del 900. Ahora contiene poco más del 10%. En 2050 contará pues el 6%. Por lo tanto, la geodemografía del mundo está en pleno cambio. Está asumiendo colores y tendencias, y podéis ver el peso de África, de la India, de China. África superará la India y China en algunos años. China empezará a declinar. Cosas inauditas, porque cuando era un chaval, cuando era joven, China se veía como el continente que nos habría poblado el mundo, y sin embargo ahora está en declive. Por lo tanto, se puede ver como históricamente la geodemografía del mundo, entendida como distribución de la gente en el mundo, ha cambiado extremadamente. Y naturalmente los flujos van en parte como consecuencia de estos empujes, por así decirlo. Os enseño una tabla bastante sencilla. Hay algunos números, pero bueno, pido perdón por ello. En este gráfico es Nigeria y Alemania. La línea azul horizontal es el 100. Este es el nivel de población de Alemania y Nigeria en 2050. En Nigeria triplica casi la población de Alemania, o por 2,5 de aquí a 2050. La población de Alemania, como la de Italia, como España, como Rusia, cito países en declino demográfico, pierde población. Esto es uno de los aspectos de desbalance que cargan una masa que puede producir un balanceo de población. Veis aquí otra tabla. Esta. Población de edad activa, en edad activa. Dejad las cifras de África subsahariana, mirad solamente los porcentajes. Esto es en edad activa. En África subsahariana
un aumento del 167%. A lo mejor 150, a lo mejor 180, igual 200. No estamos elucubrando. La de la población europea, sin embargo, disminuye del 24%. Por lo tanto, un balance irregular fortísimo. Aquí se miden áreas ricas y áreas pobres. Japón, Filipinas. Cuando se habla de la particularidad de Italia, estamos bien acompañados en este sentido. Italia no es un caso especial, por lo tanto se puede comparar en este sentido con el norte de África. Hay siempre cada vez más compañía en el mundo. Hay países que cada vez más se debilitan. Si comparamos norte de África con Italia, vemos que hay un crecimiento suave, pero si vemos como la masa demográfica es una masa que sigue empujando igual que la masa económica, es decir, la diferencia de rédito, de renta, los países de renta. No miréis mucho esta tabla. Mirad solo la cifra final. La diferencia en dólares de la cifra de la tasa per cápita, de la renta per cápita, en 3 países ricos y 7 países pobres. Estas diferencias van aumentando enormemente. Esto es lo que llaman dólares comparables en el tiempo. O sea, los economistas y estadistas hacen cosas de héroes para hacer cosas comparables, cosas que son difícilmente comparables. Las diferencias de crédito, de rédito, se inflan a 40.000. El empuje económico sigue existiendo, por tanto. Europa. Situación europea. Repito, es un continente demográficamente débil. Que yo digo siempre que nuestro país es un país destinado a seguir teniendo inmigración. Igual no en las proporciones de los 15 primeros años de este siglo, o antes de la crisis, antes del 2011 o 12, cuando la crisis verdaderamente ha empezado a tener efectos, sino que una vez vueltos a la normalidad, si volvemos, Italia seguirá teniendo una demanda de inmigrantes, porque somos una población no solamente que se reduce, sino que como es Alemania, España y otros países europeos, se reduce porque aumentan enormemente los ancianos y disminuyen los niños y los adultos. Es una estructura que cambia muy rápidamente. Es verdad que la productividad de los ancianos puede mejorar con la tecnología, etcétera, etcétera, todas estas cosas. La vejez activa, la prevención de las enfermedades. Todo verdadero, todo verdad, pero sabemos que la productividad de un señor de 60 años no será jamás como la de un adulto de 30 años. La productividad es una curva que no se mantiene estable más allá de una cierta edad. Los países que pierden población pierden potencial de innovación.
porque es en la edad de la juventud que se innova, que se ganan los premios Nobel, que se hacen descubrimientos. Igual en la senectud se escriben buenos libros, ensayos filosóficos, pero lo que quiere decir la productividad, no hay nada que hacer. Por lo tanto, Europa seguirá teniendo necesidad de inmigrantes. En este contexto, yo opino que los países que tienen estructuralmente necesidad de inmigración, no digo cuánta, mucha, podemos decir 100, 200%, lo que sea, dependerá de las políticas, dependerá de las elecciones que se quieran hacer. Pero ciertamente Italia tendrá, como Europa, necesidad de inmigrantes y de sostener esta migración. Y tienen que tener medidas para la integración, lo que se dice normalmente. ¿Qué es la integración? Es tener un cuadro jurídico, un marco jurídico, en el que los inmigrantes no sean excluidos, marginados. Por lo tanto, que cambien los instrumentos para integrarlos. En esto hace falta pensar. Por lo tanto, porque es una cosa que viene para quedarse, la inmigración. Europa ha hecho políticas que no están exentas van detrás de modificar las situaciones, los flujos migratorios. Nunca ha conseguido ir más allá, a hacer elecciones de largo plazo. En el tratado no de Lisboa, pero del funcionamiento de la Unión Europea, dice que un país, que cada país tiene la libertad de elegir el número de inmigrantes que acoger. Entonces hay países que tienen las puertas abiertas y hay países que las tienen completamente cerradas. Italia tiene una política, y aquí consumo los últimos minutos, tiene una política de largo plazo, para superar la que ha sido la política más reciente de externalización, para intentar generar barreras, no al principio, pero moverlas, desplazarlas, en Turquía, en Libia, otros lados. Esto es algo que puede tener éxitos limitados, o no éxitos limitados, sino que no puede ser una solución permanente al empuje migratorio. Y estas soluciones no permanentes son de larguísimo plazo, que requieren mucho empeño. Tal en sus documentos ha hablado de muchos pactos con países de origen de los migrantes a cambio de sustento económico, sustento de varios tipos. Prevé también el refuerzo de las fronteras de salida. Por lo tanto, muchas veces están en el control de los confines del país, que es lo que se ha visto más urgentemente. Instruir a los guardias de frontera, dar camiones, radares, para poder controlar un poco los límites del país. Pero que hay que ver otras cosas, canales de migración regular. Yo puedo decir a un país en vías de desarrollo, no me mandes gente, pero aún así te llegarán 1000, 2000 más, o sea, aparte.
y si un barco se hunde, genera una tragedia en el mar y esto es un problema. Por lo tanto, a la larga, creo que el tema de la migración, de las relaciones de migración, de gobernabilidad, que ahora mismo está como a nivel cero, un poco yo creo que es necesario. Yo creo que solo pongo una P de paz. Tanto no quiere decir paz en absoluto, sí que nosotros queremos, pero moderación de los conflictos. Pero por tanto, paz por un lado, derechos humanos por otro lado. Hacer que se refuercen los derechos humanos en los países de origen de los migrantes. Porque también la dificultad de repatriarles es que allí no tienen derechos humanos adecuados. No le puedes mandar a casa si allí el derecho humano no está. Y la S de sviluppo desarrollo en italiano, que es ayudar a estos países a desarrollarse, como por ejemplo algunos países en África que se han desarrollado el 5%, las áreas urbanas, las actividades mineras, sector de servicios, pero por ejemplo la empresa de manufacturación no se ha desarrollado y debería, etcétera. Y son cosas que dan puestos de trabajo y a largo plazo en Europa y en el mundo, siendo países de Europa, de países que reciben migrantes, para un plano Marshall se necesitan mucho dinero que a lo mejor no está en los balances económicos de Europa. Creo que ahora tenemos una visión de lo que es un cambio epocal que no se puede que no podemos quitarnos de encima con una ley o con un acuerdo que nos dé la ilusión de resolver un flujo epocal de inmigrantes. Entonces, hay algo más. Las reflexiones que nacen también de este encuentro nos van a acompañar, llegarán a ser un punto de profundización en la forma de mirar a las polémicas que encontramos todos los días. Entonces, le pido a Margarita y a Elena de llevar aquí al atril sus preguntas. Yo soy Margarita, he estudiado consulencia pedagógica en la Universidad Católica de Milán. Como decía el profesor Vittadini, he podido ocuparme de la exposición de los migrantes y también me he ocupado de la exposición sobre el trabajo este año. Estamos delante de un hecho que es inevitable. Esta migración es inevitable y es una ola impresionante. Me he dado cuenta de que en la construcción de la exposición he podido encontrar un montón de extranjeros, inmigrantes, tanto que residen en Italia como que residen fuera. Encontrando a estos casos particulares, yo me he dado cuenta de que me he enriquecido muchísimo. Y la riqueza, que para mí es evidente, ha cambiado la manera en la que yo les miraba a ellos. Pero no quiero ser ingenua, porque me doy cuenta de que las muchas preguntas que me han hecho los visitantes han puesto de forma muy clara, nos han puesto delante de
la conciencia de que estamos delante de un fenómeno de masa que es muy diferente, es muy diverso. Tenemos a personas que escapan de la guerra, de la muerte o de la pobreza y es muy difícil distinguir cuando llegan este tipo de razón. Si para mí ha sido solamente dentro de un encuentro personal que se ha verificado un cambio de perspectiva, ¿cómo puede la sociedad italiana encontrar la misma cosa? ¿Cómo para la sociedad italiana el encuentro con esta inmigración puede ser una riqueza? Y me parece que he intuido desde sus palabras que usted lo ve bien el tema de la inmigración. ¿Y cómo puede emerger, pido perdón, en la sociedad italiana? Soy Elena, soy estudiante de la Universidad Statale de Milán y estudio historia. Quería centrarme en la cuestión del futuro, porque el año pasado trabajé en la exposición de los migrantes y ahora en el trabajo para las nuevas generaciones. Y en la exposición de este año me encontraron con muchos jóvenes, y en particular estoy hablando de las nuevas generaciones, y me impresionaba notar que acerca de las cuestiones más importantes no había ninguna diferencia entre ellos y yo. Por ejemplo, acerca del título, del lema del meeting, y por lo que se refiere a la familia. Por cómo está yendo en Italia y en Europa, es decir, el aumento cada vez mayor de migrantes que llegan a nuestros territorios. Es posible seguir descubriendo lo que yo he descubierto en la exposición, que es la propuesta de la exposición, el hecho de que no haya una verdadera diferencia entre nosotros y ellos, teniendo en cuenta el hecho de que ellos van a aumentar cada vez más, de que el problema va aumentando. Son preguntas muy interesantes. Hay un punto de coincidencia entre las dos preguntas. ¿De qué forma una sociedad puede... La emigración no es de por sí un factor de crecimiento y de riqueza de por sí. Lo es bajo ciertas condiciones. Existe una migración que es un juego que da una suma positiva, donde ganan los migrantes, donde gana el país acogedor y el país enviante. Esta es la migración que nosotros querríamos. Pero hay otra migración que no necesariamente tiene una suma positiva y puede tener suma nula o suma negativa. Nosotros queremos una migración de suma positiva que saque del migrante sus mejores capacidades. Sin embargo, antes de decir algo sobre eso, quisiera decir otra cosa. Es verdad que es muy difícil cuando los migrantes llegan a Italia. Nuestra emigración es muy diferente. Se llaman flujos mixtos, donde existe toda... vemos a los migrantes que huyen de la muerte y también a los migrantes que llegan de un país pobre y quiere mejorar sus condiciones económicas. Es muy difícil en este continuo, porque existe un continuo. Luego también hay otros migrantes que en su propio país arriesgan por la discriminación, por la encarcelación. Los que viven en países donde la discriminación es muy alta. Entonces hay situaciones muy diversas y de diferente gravedad. De todas formas, yo creo que es necesario, y estoy convencido de que el orden internacional lo requiere, que se hagan distinciones. Una migración se tiene que gobernar. El migrante que huye de una discriminación o de un peligro de muerte
tiene que ser acogido. Eso lo dice también la Convención de Ginebra, que se hizo en otra época, en otras situaciones, cuando los refugiados eran refugiados que venían del este de Europa. La situación era muy diferente de la de hoy. Sin embargo, quien suscribe la Convención de Ginebra tiene el deber de acoger a los que están en peligro de vida. Debemos acogerlos. Acerca de la otra migración, los estados tienen el derecho de regularla según sus propias necesidades. Es una prerrogativa del Estado, que se basa en las votaciones de los ciudadanos y depende entonces de las inclinaciones, de las voluntades de los ciudadanos. Existe una migración que se tiene que gobernar, entonces tenemos que hacer una distinción. Eso es lo que intentan hacer unas comisiones que examinan dossiers de migrantes que llegan de forma irregular. Ellos tienen que decidir a quién conceder protección, a quién no conceder la protección, y si se deniega, estos migrantes tendrían que volver a sus propios países de origen. Yo creo que este proceso que causa muchos sufrimientos y también muchos errores se tiene que mantener porque hay que hacer una distinción, porque de otra forma no se puede gobernar la migración y se puede hacer mejor, se pueden reducir los errores si las comisiones territoriales están bien regulamentadas. Necesitamos a gente que conoce el idioma, el país de origen de los migrantes, funcionarios expertos que se dediquen justo a eso. Y eso es muy difícil, y estamos intentando organizar, estamos intentando alcanzar. Esa es mi opinión. Por lo que se refiere a la riqueza. ¿Cómo sacar riqueza riqueza cultural en todos los sentidos de los migrantes que llegan? Tenemos que ponerlos en las condiciones mejores para sacar de ellos estas riquezas. Tenemos que intentar suscitar el mejor de la contribución que puede aportar el migrante. Tenemos que quitar todas las discriminaciones, por ejemplo, el deniego de los derechos políticos a los que llevan aquí mucho tiempo, que por ejemplo todavía no pueden votar. Esto se tiene que regular. Habrá seguramente opiniones diferentes sobre cómo hacerlo, pero se tiene que renovar, sobre todo en nuestro país que necesitará también en futuro otros inmigrantes. Un juego a suma positiva se puede hacer si se invierte en la educación, en los derechos, con los correspectivos deberes que tienen todos los ciudadanos y los que no son todavía ciudadanos italianos. Esta es la vía. Cuando Alemania han aceptado a los sirianos, han invertido mucho dinero en la integración de los sirios para enseñarles el idioma. Eso se tiene que hacer. También en Italia se puede hacer y se hace, pero muchas veces se hace muy mal. Existen diferentes tipos de enseñanzas del idioma, por ejemplo. Y se podrían también organizar proyectos innovadores. Una parte del territorio nacional se ve afectado por una mudanza de la población entonces se queda sin población y eso da muchos problemas. Por ejemplo, en Cerdeña hay programas de inserción. También tenemos que organizar programas
para reintegrar los migrantes en áreas que están despobladas ahora mismo por italianos. Ellos muchas veces tienen confianza con animales, con la tierra, saben restaurar cosas, por ejemplo los edificios, pueden cultivar nuevos terrenos que están abandonados ahora mismo, mantener el ambiente. Todas estas cosas se podrían hacer. Necesitamos programas valientes, no solamente por lo que se refiere a la agricultura, que de todas formas ve muchos empleados extranjeros en este ámbito, tanto en Italia como en otros países del Mediterráneo, que permiten de volver a crear, de sacar de la inmigración este valor añadido, que puede ser muy elevado si lo sabemos hacer bien. Si no lo sabemos hacer, este valor será muy escaso, mínimo, o puede llevar a conflictos. Es decir, no es algo automático. Depende de cómo nosotros usamos, de cómo nosotros gestionamos las políticas con los migrantes. Me parece que algo interesante que sale de esta lección del profesor es algo que en el meeting es bastante importante como método. No existe un mecanicismo. No se puede pensar que estos fenómenos humanos no sean gobernables, sean mecánicamente positivos o mecánicamente negativos. Hay un acercamiento humano que es inevitable. El problema es complejo, es grave. De hecho, me impactaba de su exposición estos detalles, esta crítica sobre la falta, sobre este abandono del problema demográfico en los grandes análisis internacionales, casi como olvidar un problema. Es un problema complejo, no es una cosa sencilla. Pero ¿qué necesita esto? Necesita como línea de método del presidente Violante una cuestión de responsabilidad más grave que antes, porque una cosa es, por ejemplo, pienso mucho en el testimonio de muchos maestros, gobernar una clase en la que hay una homogeneidad de personas. Otra cosa es una clase en la que la mitad de los niños no tienen la condición de los niños, no tienen la condición de la lengua, no hablan mal o cualquier otra situación. Existe la necesidad de una responsabilidad más grande, porque cuando uno se lamenta por lo que fue, no está en condiciones de afrontar. Hay una amiga que enseña en secundaria en Milán que decía que como allí hay una media pública, se les asignan muchos prófugos, muchos de ellos no han hecho ni siquiera la primaria en sus pueblos y no en sus países, y no saben ni italiano ni inglés, con lo cual yo me lamento, me quejo, en el cual paso tardes pegando en papeles los recortes de objetos con el nombre en inglés y en italiano, y gran parte de las clases es hacerles ver a estos chavales las cosas y el nombre con los nombres respectivos. Pero luego hay chavales italianos que se quejan justamente de la lentitud de las clases. Entonces hay un problema con estas clases mixtas en el cual o tienes en cuenta a unos o tienes en cuenta a los otros. Y más, y sigue, y suma y sigue. Hay faltas en el trabajo, pero como un diálogo que he escuchado en un bar de la calle Rombón, de tres, este verano, de tres pobres, que razonaban, y uno decía, vienen aquí para quitarnos el trabajo, quitarnos la casa.
Claro que tú no puedes aceptar estos aspectos, pero cuando hablas de las listas populares, tienes que tener presente, como dice el profesor Violante, que no estamos hablando de la gente de Monte Napoleone, sino derechos de gente pobre que a lo mejor estaban esperando una casa. Por tanto, el tema de pedir una responsabilidad y por tanto un sacrificio que no es mecánico, por tanto, porque si no, no se entiende por qué. Bueno, una cosa que dice Violante, las clases eh, acomodadas italianas y americanas votan un supermillonario que les cuide sus derechos, pero se necesita. No se puede decir, llega esta gente. No, puedes pensar que esto no conlleve un problema de toma de conciencia y de responsabilidad. Yo creo que el trabajo que tenemos que hacer en este meeting, en encuentros como este, es tomar esta toma de conciencia de responsabilidad personal, que se vuelva también una capacidad de darse cuenta de todo, de ver y aceptar el distinto que viene y organizar la vida que tenemos con inteligencia. La pincelada que decía el profesor de las áreas rurales es interesante, porque por una parte está la gente que llega, que no sabes dónde meterla, y luego también tienes zonas del país que están totalmente despobladas, en la cual tienes casas en zonas en las que es interesante no perder, pero esto requiere una capacidad organizativa y de pensamiento más fuerte, como tienes que invertir para luego recibir. Este no mecanicismo me parece que es, junto con el aprender a tener un fenómeno bíblico delante de nuestros ojos, lo que nosotros nos podemos llevar a casa de este encuentro de cambio de época, teniendo en cuenta que esto implica para nosotros un cambio personal de posición, no un fastidio solamente por lo que viene, o o una espera mecánica de algo que viene ahora. Creo que después de esta tarde lo hemos aprendido un poco más y creo que nos venga incluso ganas de leer lo que usted dice sobre los periódicos, porque cambiar la vida cotidiana necesita una profundización para entender que estamos delante de lo que estamos actuando. También de las películas se entiende que han sido las migraciones de otras épocas. Cuando se ven la migración en las películas de los italianos a América, se entiende que este país también ha tenido necesidad de una migración. Nosotros queremos en este meeting, con estos encuentros sobre todo, empezar a hacer este trabajo que a lo mejor tendrá como éxito un éxito no en nuestra vida a lo mejor, sino en la vida de los que